¿Alguna vez te has detenido a pensar que un simple número podría tener más influencia en tu vida de lo que imaginas? ¿Y si te dijera que el último dígito de tu año de nacimiento puede revelar más sobre ti que horas de conversación con un terapeuta? Suena loco, ¿verdad? Eso pensaba Juan también, hasta que se dio cuenta de que había pequeñas pistas esparcidas por todas partes, y solo necesitaba conectar los puntos. Lo curioso es que, una vez que lo notas, ya no hay vuelta atrás. La sensación se parece mucho a encontrar por fin esa pieza que faltaba en el rompecabezas de tu vida. Ahora piensa bien, ¿cuántas veces te has preguntado por qué algunas personas parecen tener suerte natural para ciertas cosas, mientras tú tienes que esforzarte el doble para llegar al mismo lugar? ¿Y si no fuera solo cuestión de suerte o coincidencia? La numerología personal sugiere que, dependiendo de tu año de nacimiento, ciertas puertas pueden abrirse con más facilidad, siempre y cuando sepas dónde tocar. Juan lo descubrió casi por accidente y, al aplicarlo en su vida diaria, vio cómo su vida empezaba a cambiar de formas que nunca imaginó. Si crees que esto suena a cuento chino, está bien. Juan también lo pensaba. Pero lo que encontró en este camino fue tan transformador que, incluso siendo escéptico, decidió darle una oportunidad. Después de todo, lo peor que podía pasar era que no pasara nada, ¿cierto? Pero pasó. Y ahora, estás a punto de descubrir cómo algo tan simple podría cambiar tu vida también. Juan siempre pensó que las cosas en la vida seguían un curso aleatorio. No creía mucho en predicciones o numerología, pero todo cambió cuando, por casualidad, leyó un artículo sobre cómo el último dígito del año de nacimiento podía influir directamente en las decisiones y hasta en el destino de una persona. Al principio se rió. Otra de esas teorías de autoayuda, pensó, pero algo dentro de él se quedó inquieto. ¿Y si había algo de verdad en eso? Juan sabía que, en el peor de los casos, tendría una buena historia para contar en la comida familiar del domingo. Una noche, sin poder dormir, Juan decidió investigar más a fondo. Entre café y café, cayó en un sitio de numerología personal que prometía revelar rasgos ocultos de la personalidad e indicar el camino para cambiar su vida. Curiosamente, se dio cuenta de que su último dígito era 7, un número cargado de significados espirituales e introspectivos. «Será por eso que siempre me siento un poco fuera de lo común», dijo en voz alta. Empezó a conectar los puntos. Recordó momentos importantes y, de alguna manera, todo tenía sentido. Era como si su trayectoria hubiera sido moldeada sutilmente por algo invisible. Al día siguiente, Juan compartió este descubrimiento con su amiga Carla, a quien le encantaban los temas esotéricos. «Ay, Juan, no tienes idea del impacto psicológico que esto tiene en las personas. ¿Sabías que mucha gente decide abrir negocios o incluso cambiar de carrera basándose en estos números?», dijo emocionada. Juan seguía siendo escéptico, pero decidió seguir el consejo y se hizo un mapa numerológico completo. Las palabras del informe eran tan precisas que se sorprendió repensando varias de sus decisiones, como si hubiera encontrado un espejo que reflejaba más de lo que estaba dispuesto a ver. Motivado, Juan decidió usar este conocimiento para reevaluar sus planes a futuro. Después de todo, si el último dígito de su año de nacimiento tenía tanta influencia, ¿por qué no usarlo a su favor? Comenzó a trazar metas más alineadas con las características del número 7, buscó cursos de autoconocimiento, empezó a meditar e incluso consideró escribir un libro sobre su viaje personal. El cambio parecía pequeño, pero la sensación de estar en el camino correcto le trajo un alivio que no sentía desde hacía años. Fue entonces cuando las cosas empezaron a encajar. Juan notó que, cuando seguía su intuición, ahora reforzada por lo que sabía sobre su número, las oportunidades surgían de forma casi mágica. No se trataba de predecir el futuro, sino de conocerse mejor. Cada nuevo descubrimiento reforzaba la idea de que pequeños cambios, impulsados por el autoconocimiento, realmente podían transformar su vida de manera significativa. Juan sabía que todavía había mucho por descubrir, pero ahora esperaba con ansias lo que el siguiente número y la siguiente etapa le depararía. Después de meses explorando la numerología personal, Juan decidió ir más allá. Quería probar si el impacto psicológico de estos descubrimientos podía influir no solo en su vida, sino también en la de otras personas. Fue así como comenzó a prestar atención al año de nacimiento de sus amigos. En una carne asada un sábado, mientras todos conversaban sobre viajes y trabajo, Juan lanzó la pregunta de forma casual. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en lo que el último dígito de su año de nacimiento dice sobre quiénes son? La reacción fue una mezcla de risas y miradas curiosas. Curiosamente, el primero en responder fue Marcos, un amigo de toda la vida que siempre había sido visto como el más práctico y escéptico del grupo. «Nací en 1984. ¿Y luego?», preguntó riendo. Juan sonrió y explicó que el número 4 estaba relacionado con personas metódicas y organizadas, pero que a menudo se sentían atrapadas en la rutina.
Marcos se quedó pensativo. Tal vez por eso nunca me arriesgo mucho. Siempre pensé que solo era parte de mi forma de ser. Eso encendió una chispa en Marcos que nadie esperaba ver. A la semana siguiente, renunció a su trabajo para abrir un pequeño café, algo que había soñado durante años pero que siempre consideró demasiado arriesgado. La historia de Marcos corrió rápidamente entre los amigos. En pocos meses, Juan se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una especie de asesor informal sobre el tema. Personas que no veía desde hacía años lo buscaban para hablar sobre cómo el último dígito de su año de nacimiento podría cambiar sus vidas. Juan se divertía con las reacciones. Algunos se emocionaban, otros lo tomaban con escepticismo, pero nadie quedaba indiferente. Incluso su mamá, doña Antonia, que no creía en nada de eso, comenzó a prestar atención a sus decisiones diarias basándose en la numerología personal. Joao se dio cuenta de que aquello estaba tomando proporciones mayores de lo que imaginaba. Empezó a estudiar más a fondo, leyendo libros antiguos, asistiendo a conferencias en línea e incluso participando en grupos de discusión sobre numerología. Lo más interesante era que, cuanto más aprendía, más entendía lo mucho que esto podía cambiar su vida. Y con cada nuevo conocimiento, se preguntaba, ¿por qué nadie me había hablado de esto antes? Parecía que había un mundo entero escondido detrás de algo tan simple como un número. Pero Joao aún no estaba satisfecho. Sabía que este viaje apenas comenzaba. Cada nueva conversación, cada amigo que descubría algo sobre su número, parecía abrir una nueva puerta. Y Joao estaba listo para seguir explorando. Con el tiempo, Joao comenzó a notar patrones que antes no veía. Las personas con el último dígito 1, por ejemplo, parecían más impulsivas, mientras que aquellas con el dígito 9 irradiaban una sabiduría que solo el tiempo puede dar. A menudo bromeaba diciendo que, si prestaba suficiente atención, podría predecir cómo reaccionaría alguien solo preguntándole su año de nacimiento. Sin embargo, aquella broma empezó a convertirse en algo más serio. Un día, mientras esperaba en la fila del banco, una señora se quejaba de la vida y Joao, sin pensarlo demasiado, preguntó: «Nació en 1953, ¿verdad?». La señora abrió los ojos con asombro. «¿Cómo lo sabes, hijo?». Joao solo sonrió. Intrigado, Joao comenzó a probar esta habilidad en diferentes situaciones. En las reuniones de trabajo, utilizaba sus conocimientos de numerología personal para entender mejor a sus colegas. No lo veía como manipulación, sino como una forma de crear vínculos más profundos. Cuando se dio cuenta de que su compañero, nacido en 1976, estaba regido por el número 6, supo que valorar la colaboración y el sentido de familia lo motivaría más que cualquier bono económico. El impacto psicológico de este enfoque fue tan positivo que Joao empezó a ser visto como alguien que sabía cómo tratar a todos. En casa, las cosas también cambiaron. Joao comenzó a aplicar estos conocimientos en su relación con sus hijos. Su hija mayor, nacida en 2005, tenía el número 5 como guía, aventurera, inquieta y llena de ideas. En lugar de intentar frenarla, Joao empezó a motivarla a explorar más, canalizando esa energía en proyectos creativos. Su hijo menor, nacido en 2011, regido por el número 1, era más determinado y competitivo. Joao comenzó a alentarlo a participar en deportes y desafíos, entendiendo que necesitaba logros para sentirse realizado. Poco a poco, la armonía familiar parecía crecer de manera natural. Pero no todo fue fácil. Joao también enfrentó críticas. Algunos decían que se estaba dejando llevar por supersticiones. ¿De verdad crees que un número puede cambiar tu vida así?, le preguntaban. Joao se reía y explicaba que no se trataba de creer ciegamente, sino de usar el conocimiento como una herramienta de autoconocimiento. Es como un mapa, decía. No tienes que seguir todas las rutas, pero es bueno saber que están ahí. Con el tiempo, la resistencia disminuyó, y hasta los más escépticos comenzaron a escuchar sus historias con curiosidad. Lo interesante era que, cuanto más adentraba Joao en el tema, más entendía que no había un destino fijo. El último dígito del año de nacimiento era solo una pieza del rompecabezas. El verdadero cambio estaba en manos de cada persona. Y eso era lo que más liberaba a Joao. Saber que, aunque los números mostraran un camino, la decisión final siempre sería suya. Joao comenzó a llevar esta nueva perspectiva más allá de su círculo de amigos y familia. En un evento de networking, mientras todos intercambiaban tarjetas y hablaban de negocios, Joao decidió abordar a un pequeño grupo. ¿Alguna vez han oído hablar de la numerología personal? ¿Sabían que el último dígito de su año de nacimiento puede influir en su vida más de lo que imaginan? Al principio, las miradas reflejaban desinterés, pero a medida que contaba historias reales,
Como la de Marcos y su cafetería, las expresiones comenzaron a cambiar. De repente, todos querían saber más. Joao se dio cuenta de que tenía algo poderoso en sus manos, una herramienta de conexión que trascendía barreras sociales. A partir de ese día, Joao empezó a dar charlas en pequeñas reuniones comunitarias. En una de esas charlas, una joven llamada Fernanda se acercó al final, visiblemente emocionada. Contó que se sentía perdida, sin saber qué camino tomar. Mi año de nacimiento termina en 8. ¿Qué significa eso?, preguntó con una esperanza en los ojos que Joao no podía ignorar. Él explicó que el número 8 estaba relacionado con la ambición y el liderazgo, pero también traía grandes desafíos. Tal vez sientes ese peso porque estás tratando de seguir un camino que no refleja tu verdadero potencial. ¿Qué te parece explorar algo que realmente te motive a crecer? Fernanda salió de allí decidida a cambiar su vida, y Joao entendió que cada conversación generaba olas invisibles de transformación. Joao también empezó a usar las redes sociales para compartir sus experiencias. Grababa videos cortos explicando cómo el último dígito del año de nacimiento podía influir en las decisiones, los comportamientos e incluso en cómo enfrentamos el fracaso. En poco tiempo, sus publicaciones comenzaron a viralizarse. Los comentarios de personas que habían tomado decisiones importantes tras ver sus videos inundaban sus notificaciones. Joao se sentía agradecido, pero también entendía que eso traía una mayor responsabilidad. No quería solo entretener, sino realmente causar un impacto positivo en la vida de las personas. Para asegurarse de ir por el camino correcto, Joao decidió profundizar aún más. Buscó libros de autores reconocidos, tomó cursos de psicología conductual y, siempre que podía, traía ejemplos prácticos aplicables al día a día. Cuando alguien le preguntaba cómo cambiar su vida a través de la numerología, Joao ya tenía una respuesta lista y personalizada. No se trata de magia o destino. Se trata de conocerte mejor y usar eso a tu favor. Saber que tienes el número 3 como guía no te define, pero te da pistas sobre dónde puedes brillar más. ¿Qué tal si empiezas por ahí? Los cambios en Joao eran evidentes. Aquel hombre que alguna vez pensó que todo esto era una tontería, ahora era reconocido en las calles por personas que querían agradecerle por sus consejos. Joao sabía que aún había mucho por descubrir, pero con cada nueva persona que conocía, una certeza crecía en su interior. El último dígito del año de nacimiento no era solo un número, era una llave, y Joao estaba decidido a ayudar a más personas a usarla. Una tarde lluviosa, Joao recibió una invitación inesperada. La escuela local quería que diera una charla a los estudiantes de secundaria. Al principio, pensó que era extraño. ¿A qué joven le interesaría la numerología personal? Pero aceptó el desafío. Cuando llegó a la escuela, entendió la razón de la invitación. La coordinadora explicó que muchos alumnos estaban desmotivados, sin rumbo, y tal vez Joao podría ofrecerles algo diferente. Se subió al escenario del auditorio, miró los rostros curiosos y empezó con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas cosas parecen salir mejor para unos que para otros? ¿Y si les digo que el último dígito de su año de nacimiento puede tener una respuesta para eso? El silencio fue reemplazado por murmullos curiosos. Joao contó la historia de Fernanda, la joven del número 8, y cómo descubrió un nuevo propósito al entender mejor sus características. Los estudiantes empezaron a prestar atención. Joao les pidió que anotaran su año de nacimiento y destacaran el último dígito. Este número puede ser una guía. No define quiénes son, pero muestra pistas sobre lo que podrían llegar a ser, explicó. Se aseguró de dejar claro que no se trataba de una fórmula mágica, sino de una herramienta para conocerse mejor. Si tienes el número 5, por ejemplo, tal vez sientas que necesitas cambios constantes. Usa eso a tu favor. Explora, viaja, busca nuevas experiencias. La energía del auditorio cambió, y Joao sintió que estaba plantando semillas en tierra fértil. A la salida, un chico llamado Lucas se acercó a él. Nací en 2009, así que mi número es 9, ¿verdad? ¿Qué significa para mí? Joao sonrió. El número 9 refleja humanidad y compasión. Es probable que sientas el deseo de ayudar a los demás, aunque no sepas cómo. Tal vez tu camino esté relacionado con algo que beneficie a otros. Lucas sonrió tímidamente, como si algo dentro de él acabara de encenderse. Joao salió de la escuela con una sensación de deber cumplido, pero con una certeza, aquello era solo el comienzo. El impacto de la charla fue mayor de lo que imaginaba. En pocos días, otras escuelas lo invitaron, y Joao se dio cuenta de que estaba creando una especie de movimiento. El impacto psicológico de aquellas conversaciones iba mucho más allá de lo esperado. Estudiantes que antes no sabían qué querían empezaron a buscar cursos, crear proyectos e incluso motivar a sus amigos.
Joao bromeaba diciendo que, en el futuro, alguien diría que su vida cambió después de aquella charla. Pero Joao sabía que debía seguir evolucionando. Con cada nueva invitación, buscaba formas de hacer la numerología más accesible, divertida y, sobre todo, útil en la vida diaria. Quería que todos entendieran que el último dígito del año de nacimiento no era un final, sino un comienzo. Y mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, él seguiría contando esta historia. Joao empezó a darse cuenta de que, de alguna manera, este camino también estaba transformando su propia vida. Con cada charla, se sentía más seguro, más conectado con las personas. Era como si, al ayudar a otros a cambiar su vida, sin darse cuenta, estuviera cambiando la suya. En un evento empresarial, una elegante señora se acercó a él después de la presentación. «Me gustó tu enfoque, Joao. Pero dime, ¿qué dice el último dígito de tu año de nacimiento sobre ti?» Él sonrió. 7. Introspección, búsqueda de conocimiento y una cierta tendencia a seguir caminos que pocos ven. Ella rió, afirmando que tenía sentido. La conversación se extendió unos minutos, y la señora reveló que era coach de altos ejecutivos. Propuso que Joao llevara ese enfoque al mundo corporativo. No tienes idea del impacto psicológico que esto puede tener en el liderazgo de una empresa. El autoconocimiento no es solo para la vida personal, Joao. La idea quedó rondando en su cabeza. ¿Y si la numerología personal podía ser una herramienta para la gestión y el desarrollo profesional? Joao empezó a adaptar sus charlas para empresas, abordando temas como productividad, creatividad y resolución de conflictos, usando el último dígito del año de nacimiento como punto de partida. Los resultados fueron sorprendentes. Líderes que antes no lograban conectar con sus equipos empezaron a entender las diferencias de una forma más empática. Joao desarrolló talleres prácticos donde los participantes exploraban sus habilidades según sus números. Si tienes un 2, tal vez seas excelente formando alianzas. Si tienes un 1, probablemente necesites liderar proyectos. Las salas se llenaban de risas y reflexiones, y Joao sentía que una vez más estaba ampliando los horizontes de lo que antes parecía una simple curiosidad esotérica. El crecimiento profesional de Joao fue inevitable. Recibió invitaciones para eventos más grandes, donde cientos de personas querían escuchar cómo algo tan simple podía transformar sus vidas. Pero, en el fondo, Joao sabía que el verdadero impacto estaba en las pequeñas conversaciones, en las miradas atentas y en los mensajes que recibía después de cada charla. En una noche tranquila, mientras revisaba antiguas notas, Joao se dio cuenta de cuánto había avanzado desde aquel día en que, por curiosidad, decidió explorar el significado de su propio número. Ahora, lo que empezó como un pasatiempo se había convertido en propósito. Y Joao sabía que, mientras el último dígito del año de nacimiento siguiera despertando curiosidad, él seguiría contando esta historia, ayudando a otros a escribir las suyas. ¿Alguna vez te has imaginado seguir un plan diario para conseguir todo, absolutamente todo lo que deseas, usando la física cuántica y la ley de la atracción? He preparado para ti un ebook con un paso a paso detallado de todas las técnicas y los horarios exactos para aplicar correctamente la ley de la atracción. Este regalo está en el primer comentario fijado de este video. No es gratis, porque sé que si lo fuera, no lo valorarías ni lo pondrías en práctica. Además, me costó trabajo hacerlo. Pero tranquilo, es casi gratis. Cuesta menos que una comida rápida que compras día sí y día también. Está en el primer comentario fijado. Ve a por tu regalo. Ahora que has llegado hasta aquí, déjame preguntarte, ¿qué te impide prestar más atención a ese número? Tal vez, al igual que Joao, descubras que el último dígito de tu año de nacimiento tiene algo importante que decirte. No se trata de un destino escrito en piedra, sino de entender mejor las herramientas que ya tienes. Y quién sabe, quizá esta pequeña curiosidad sea justo el empujón que necesitas para empezar a cambiar tu vida. ¿Alguna vez has pensado cuántas decisiones podrían haber sido diferentes si te hubieras conocido un poco mejor? ¿Cuánta energía has gastado tratando de encajar en lugares que no reflejan tu verdadero potencial? La numerología personal puede ser un atajo, o al menos, una linterna que ilumine el camino. Y seamos sinceros, a veces lo único que necesitamos es una pequeña luz para dar el primer paso. Ahora quiero saber, ¿cuál es tu último dígito? ¿Qué has descubierto hoy sobre ti mismo? Y más importante aún, ¿qué vas a hacer con esa información? Si esta conversación despertó algo en ti, sigue explorando. Comparte lo que aprendiste, intercambia ideas y, sobre todo, no dejes de buscar. Y si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tengo mucho más que contarte sobre cómo entender mejor lo que te rodea y lo que llevas dentro. Porque esta aventura, amigo mío, apenas está comenzando. Y dime,
¿Te imaginas cuánto dinero y éxito podrías tener si usaras todo el potencial de tu cerebro? Tengo una historia real de alguien que lo logró y te enseña cómo hacerlo también. Nuestro cerebro es nuestro mayor tesoro. Podemos usarlo para bien o para mal. La decisión es tuya. ¿Quieres saber cómo dominarlo? Haz clic en el video que tienes en pantalla.